Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español Caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 52. Pesada es la cabeza. El recién coronado número 1 se vuelve rebelde. La lealtad ante todo. El nuevo número 1 de Japón se opone a las HPSC. El héroe que siempre está dispuesto a morir. Mirko. Con cada nuevo titular, Madame Presidenta podía sentir que su dolor de cabeza se intensificaba. Todo ese esfuerzo por hacer de esta edición del Hero Billboard Chart JP un gran evento que levantara la moral había sido completamente en vano. Se maldijo a sí misma por no esperar que algo saliera mal. Mirko era demasiado cercano a Midoriya como para que ella no se hubiera visto comprometida. Su disposición general ya la convertía en una comodín, pero permitirle tomar el puesto número 1 sobre Besgeanist fue una apuesta calculada que habría proyectado fuerza y seguridad en un momento en el que se necesitaba desesperadamente. No solo era inmensamente poderosa, sino que, lo que era más importante, era joven, por lo que el público habría tenido la seguridad de que su nuevo número 1 estaría allí para proteger y servir durante muchas décadas en un mundo posterior a All Might. El aumento de popularidad garantizado por la población mutante tampoco habría venido mal. Sin embargo, todo eso fue en vano dada la naturaleza de confiarle a un comodín la posición más crucial. Ella se dio la vuelta y simbólicamente se unió a la cruzada de Midoriya, y los medios estaban perdiendo la cabeza por eso. El recién nombrado número 1 declarando sus simpatías por un recién nombrado terrorista y villano de rango S era insondable. Rayaba en un delito que podía ser arrestado, pero la legalidad allí era confusa en el mejor de los casos. Aún así, la señora presidenta estaba en su derecho de arrebatarle la licencia a Usagiyama y prohibirle por completo el heroísmo, asegurando que incluso el más mínimo acto de vigilantismo la encerraría en el tártaro únicamente por la amenaza que representaba, y mucho menos por su villanía total en apoyo de Midoriya. Desafortunadamente, eso era igualmente improbable. Dada la naturaleza complicada de la situación de Midoriya y la precaria situación en la que se encontraban los actos heroicos japoneses, no podía, o más bien no debía, llegar tan lejos. Hacerlo haría que la HPSC pareciera burócratas tiránicos, y eso sería una mala imagen. Jugar a la defensa política filtrando toda la información sucia que tenían sobre Usagiyama también estaba fuera de cuestión, ya que lo último que necesitaba esta nación era otro escándalo más que involucrara a un héroe profesional de los 3 mejores. Derrotaría por completo el propósito de construir la moral, y una sociedad en la que se desconfiara implícitamente de la institución del heroísmo provocaría un retroceso a la edad oscura. Usagiyama los tenía agarrados de las pelotas, y la señora presidenta sabía que ella también lo sabía. Su cabeza palpitaba. La raíz de esta debacle era el maldito Izuku Midoriya. Incluso en su ausencia, él le estaba causando problemas. La búsqueda de él no había arrojado ningún resultado hasta el momento, y ella tenía a todos sus agentes de mayor confianza junto con sus compinches y agencias en el caso. Sinceramente, quería que lo encontraran y capturaran o mataran más temprano que tarde, por eso llegó al punto de emitir una recompensa por su cabeza. Ahora, con Mirko trazando una línea de lealtad, y muy probablemente más por seguir, necesitaba que lo eliminaran lo antes posible. Cada día que se le permitía vagar libremente era otro día para que él o Nezu galvanizaran al público y a otros héroes contra el gobierno. El mero pensamiento estaba formando una piedra en la boca de su estómago, o tal vez era el hecho de que perdió la comunicación con Airhead lo que simplemente la estaba poniendo más ansiosa de lo necesario.
Afortunadamente, los Paragons habían llegado a Abu y estaban listos para hacer su debut oficial en Japón, pero traerlos específicamente para cazar a Midoriya fue ciertamente una decisión torpe en este momento, incluso si estaba justificado, por lo que quería que la actual generación de héroes justificara sus cheques de pago tanto para ella como para el público antes de darles oficialmente la orden de moverse. Un estruendo repentino y atronador en su oficina la habría sacado de su silla si algo no hubiera chocado también contra ella, estampando su cara contra el escritorio con un crujido húmedo que le provocó una explosión de dolor que le atravesó el rostro. El intruso se desprendió de ella sin fuerzas y se desplomó en el suelo mientras ella maldecía al bebé resplandeciente hasta el infierno y de regreso, agarrándose la nariz que se hinchaba rápidamente para detener sin éxito la sangre que goteaba de sus fosas nasales. Con una mirada asesina en su mirada, se dio la vuelta para descubrir que las ventanas de su oficina con vista a Tokio habían sido destruidas, y a sus pies había un Airjet inconsciente tendido sobre el vidrio que salpicaba el suelo. ¿Qué demonios?, murmuró, mirando más de cerca a su empleado, que parecía haber pasado por un mal momento. De hecho, simplemente describirlo como golpeado ni siquiera empezaba a cubrirlo. Su casco destrozado no lograba ocultar el gigantesco y sangrante hematoma que era su rostro, ambos brazos estaban doblados en la dirección incorrecta y la mayor parte de su característica armadura había sido arrancada para exponer el destrozado traje carmesí que llevaba debajo, que claramente ocultaba aún más hematomas sangrientos. Airjet había sido mutilado tan salvajemente que la señora presidenta estaba segura de que había llamado puta a la madre de Olmigt. Entonces, su mirada aguda se posó en un trozo de papel doblado que sobresalía de su bota, y solo lo notó porque una única llama de colores se aferraba a la vida en los bordes del papel. Ahora solo había un candidato para perpetrar esto, y su ira estaba comenzando a alcanzar un punto álgido. Aún así, su curiosidad pudo más que ella, así que se agachó y sacó la nota doblada de la bota de su subordinado que gemía patéticamente. Mientras sofocaba la llama con su mano y se preparaba para desplegar la nota, su puerta se abrió de golpe y un escuadrón de seguridad armado entró en la habitación con sus armas en la mano. Señora presidenta, ¿está herida?, preguntó uno de ellos frenéticamente, abriendo los ojos con alarma cuando vio la sangre saliendo de su nariz deformada. La sorpresa que había estado presente en su rostro antes ya había desaparecido cuando la condujeron rápidamente a través de la puerta y por el pasillo hacia el ascensor express más cercano. Su semblante severo y pétreo había intentado recuperar su lugar en medio de su paso, pero el estado de su nariz la hacía parecer ridícula, y ella lo sabía. ¿Mi oficina fue la única que fue atacada?, gruñó nasalmente, arrebatando un trapo de las manos del agotado guardia de seguridad antes de que pudiera siquiera pensar en aplicarlo en su cara. Esta ha sido la única infracción de la que hemos sido alertados hasta ahora, confirmó frunciendo el ceño después de un momento. Sin embargo, vamos a cerrar el edificio hasta que se haya evaluado adecuadamente la amenaza. No hacía falta decir las implicaciones de eso para que quedaran claras y contundentes. Se trataba de un ataque dirigido. Su única reacción externa fue el oscurecimiento de su mirada por encima del trapo manchado que tenía presionado contra su rostro. Muchos villanos probablemente fantaseaban con atacar la sede de la HPSC, pero muy pocos tenían las agallas para hacerlo, y mucho menos atacarla directamente. Izuku Midoriya ciertamente se estaba ganando su designación de rango S. Su descaro podría haber sido respetable en cualquier otra situación. Al llegar al ascensor que la llevaría directamente a una sala de pánico designada, el guardia la hizo pasar antes de saludarla y apresurarse por el pasillo. Ella lo observó desapasionadamente mientras se cerraban las puertas y luego sus ojos se posaron nuevamente en la nota que tenía en la mano. Pasó un momento de silencio antes de que finalmente la desdoblara y posara sus ojos en el mensaje. Cada respiración que das es una cortesía de mi parte. Confía en que son finitas y apreciarás la última cuando el dominio totalitario de tu calaña sobre la sociedad de los héroes sea poco más que cenizas a mis pies. Se podría haber perdonado a cualquiera que esperara que quintillizos recién nacidos salieran del ascensor debido a lo embarazoso que era el silencio. La mirada dura de la señora presidenta examinó la nota sin piedad varias veces más para confirmar que lo que había leído era lo que creía haber leído. ¡Qué descaro el de ese muchacho! La audacia de aquel niño. ¡Qué descaro tan ignorante y cabrón al amenazarla como si fuera una fuerza justa de la naturaleza cuya victoria estaba prácticamente asegurada! El cadáver de Izuku Midoriya sería exhibido en vivo por televisión a fines de la semana en el cruce de Shibuya. Ella se encargaría de eso, joder.
La señora presidenta iba a morir de una manera lenta y horrible cuando todo esto terminara, y Nezu abriría una rueda de su mejor pecorino para el glorioso espectáculo. Había estado esperando este inevitable conflicto desde el mismo día en que se le concedieron oficialmente los derechos de un ser humano, en gran parte gracias a los esfuerzos de Nana Shimura y Crimson Riot, pero esa era una historia para otro día, y se había estado preparando en serio una vez que usurpó el control sobre la OA de la administración anterior. Una pequeña sonrisa cariñosa se dibujó brevemente en él mientras pasaba las patas por el escritorio de caoba que había permanecido a su lado desde aquel día, y luego se desvaneció tan rápido como había aparecido. Ahora no era el momento de recordar. Su energía estaba mucho mejor invertida en poner en práctica sus planes para la desaparición de la señora presidenta. Lamentablemente, el camino para alcanzar el buen final fue arduo en el mejor de los casos y catastrófico en el peor. Atacar a la HPSC significaba atacar el orden establecido, declarar la guerra a la misma institución que supervisaba y mantenía la sociedad heroica japonesa tanto a nivel burocrático como práctico. Decir que no era una tarea fácil era subestimarla groseramente. Un levantamiento de esta escala muy bien podría considerarse una revolución. Una guerra civil era inevitable, y aunque muchos estaban, aunque en silencio, insatisfechos con el status quo actual, había muchos más que no lo estaban. Ya sea que simplemente ignoraran las payasadas de intriga que personificaba la oficina que los empleaba, o simplemente creyeran que el fin justificaba los medios, en última instancia, poco importaba. Nezu sabía que estaban en inferioridad numérica en una guerra que Izuku se había encargado de iniciar, no es que lo culpara. También sabía que a Izuku le importaban muy poco esas probabilidades y estaba completamente preparado para incendiar el planeta él solo por el bien de sus seres queridos. Nezu haría lo que fuera necesario para influir aún más en la opinión pública a favor de Izuku, incluyendo, entre otros, filtrar la información que tenía sobre el HPSC a todos los rincones de Internet. Con ese fin, ya estaba solicitando la ayuda de Manami Aiba una vez más, y recurrió a su computadora para poner en marcha su ejército de bots. Se había quedado con la información que ella reunió para él sobre AUX para tenerla para un día lluvioso, y la tormenta finalmente había llegado. Gracias a que Aux ofreció amablemente la ropa sucia del HPSC, así como a que Nezu le exprimió todo lo que pudo Mera antes de enviarlo de camino a su retiro en Hawái, tenía más que suficiente para captar la atención del público en general. Mientras tanto, podía confiar en que la señora Aiba lanzaría un malware particularmente desagradable a través de una de sus muchas puertas traseras a la red del HPSC para mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para que la campaña de bots llegara a la mayor cantidad de ojos posible. La tormenta de mierda que se generaría encajaría muy bien con la lista de identidades del círculo íntimo de la señora presidenta que Nezu le había enviado a Izuku desde un número de teléfono imposible de rastrear. Totalmente desprovista de contexto, por supuesto. Incluso si no devolvía las llamadas ni los mensajes de texto de nadie, por una buena razón, probablemente quería mantener la negación plausible de UA, eso no significaba que no lo mantendrían informado. Antes de que pudiera seguir pensando en eso, sus cámaras lo alertaron de una mancha rosada que se acercaba a toda velocidad por el pasillo hacia su oficina. Prisionero eterno de su curiosidad, Nezu presionó un botón en la parte inferior de su escritorio que desbloqueaba la puerta de forma remota justo a tiempo para que ésta saliera volando de sus bisagras de todos modos. Director Nezu. Gritó frenéticamente Mei Atsume desde la puerta mientras la puerta de caoba a juego caía al suelo. Hola, señorita Atsume, intentó saludar Nezu antes de teletransportarse frente a su escritorio y golpear sus manos contra la madera, un pequeño dispositivo se derrumbó bajo su palma enguantada. Músculos. Declaró, con un brillo maníaco y desesperado en sus ojos. Sé cómo encontrarlo. Un brillo igualmente ferviente floreció en su mirada penetrante cuando se encontró con la de Atsume. Cuéntamelo. Esta es tu última advertencia. Gritó Ryukiwa, un criminal con mochila propulsora que hacía todo lo posible por mantenerse por delante de ella con la bóveda del banco que él y su equipo habían robado. Retírate o te derribaré. Vete a la mierda, cabrón dragón. Espetó, sudando la gota gorda en su arnés de alta tecnología mientras hacía todo lo posible por mantenerse alejado de los edificios. Ya se enfrentaba a un robo a mano armada, destrucción de la propiedad y peligro imprudente si lo capturaban. No necesitaba añadir homicidio involuntario a esa lista. El héroe dragón se acercaba a él, pero afortunadamente para él, su mochila propulsora no funcionaba a máxima velocidad.
Al poner la mochila propulsora en marcha, la máquina chisporroteó y se tiró pedos mientras lo impulsaba a él y a la enorme carga que llevaba consigo aún más rápido. Por desgracia para él, tampoco Ryukyu lo estaba. Un bufido de fastidio fue todo lo que le quedó mientras el ladrón avanzaba desesperadamente y, en cuestión de un segundo, la enorme dragona estaba frente a él con una expresión un poco impresionada. El hombre gritó antes de sacudirse para cambiar de rumbo, pero Ryukyu agarró los cables de acero que sujetaban la bóveda del banco a su arnés con tanta fuerza que se rompieron antes de que pudiera pensar siquiera en abandonar el barco. La confusión lo dejó en picada y en curso de colisión contra un edificio cercano, pero Ryukyu lo ahorró una muerte hilarante cuando lo agarró con su mano libre. Con el criminal y la bóveda asegurados, ella descendió lentamente hacia la calle mientras lo miraba fijamente con severidad. Realmente podrías haber lastimado a alguien, ¿sabes? Diablos, podrías haberte mutilado. ¿Quién te convenció de que cargar tú solo el peso de una bóveda de banco entera era una buena idea? El hombre se negó a siquiera mirarla a los ojos y miró a su alrededor con un puchero indignado dirigido hacia la calle que se aproximaba. No fui yo quien ideó ese maldito plan. No soy el cerebro del grupo, señora. Claramente, resopló, aterrizando nuevamente en tierra firme mientras los civiles en ambas aceras la vitoreaban. Sin embargo, eso no fue lo que atrajo su atención, ni tampoco el criminal que se retorcía en sus manos. No, lo que le llamó la atención fue la figura que se acercaba a su ubicación desde los tejados, saltando de un edificio a otro con facilidad practicada. Entrecerró los ojos mientras continuaban su llamativa caminata, y no los reconoció en absoluto. Si bien podría haber sido solo un héroe del que no estaba al tanto, había decenas de miles solo en Japón, también podría haber sido parte de su pandilla que venía al rescate. Desafortunadamente, esa distracción momentánea fue todo lo que necesitó para sacar una granada aturdidora de sus pantalones y patearla al suelo. Ryukyu volvió a estar alerta momentos demasiado tarde, y ella, junto con los civiles que miraban desde el costado, fueron alcanzados por la repentina explosión que les destrozó el cerebro. El hombre se le escapó de las manos cuando ella se desplomó con un gruñido, e incluso a través de los gongs dentro de sus oídos y la manada de dálmatas que atravesaba su visión, los agradables sonidos del auto de escape de su escuadrón acelerando hacia él le dieron la mayor sonrisa. Mientras Ryukyu hacía todo lo posible por sacudirse las estrellas que había sobre su cabeza, sucedieron dos cosas. Primero, un sedán negro se detuvo frente a ellos y el conductor le gritó al criminal recién liberado que se subiera al auto. Segundo, y aún más sorprendente, la figura que había estado saltando de techo en techo finalmente llegó, y decidió hacerlo estampándose directamente sobre el motor del auto. Arruinando la fiesta estaba un hombre que lucía una sonrisa arrogante y vestía un traje negro compuesto por placas blindadas negras con ribetes tan rojos como sus botas y el número 1 en negrita estampado en su pecho. Los ocupantes, naturalmente, se sobresaltaron muchísimo, pero no tuvieron tiempo de bajar antes de que el recién llegado atravesara el parabrisas de un puñetazo, agarrara al conductor por el cuello y lo sacara del coche de un tirón para enviarlo volando sin poder hacer nada hacia el pavimento implacable como basura desechada. El pasajero delantero, un hombre grande cuya piel estaba hecha de piedra, finalmente se recuperó y salió disparado del coche para luchar contra su nuevo contrincante, asestando un golpe salvaje con el objetivo de arrancarle la cabeza. El nuevo héroe simplemente atrapó el golpe con un fuerte golpe que se escuchó hasta el final de la calle y, con su sonrisa arrogante todavía en su lugar, devolvió el fuego con un devastador gancho de derecha a la mandíbula del hombre, lo que lo hizo volar para unirse al conductor que se escapaba en una inconsciencia sin gloria. Volviéndose hacia los dos pasajeros restantes y el merodeador aéreo original, les hizo señas altivas para que atacaran. Los dos que estaban en el asiento trasero, un par de gemelos idénticos con cortes de pelo marrón a juego, extendieron sus brazos izquierdo y derecho, respectivamente, y espadas curvas emergieron de sus codos a lo largo de sus antebrazos. El nuevo héroe simplemente sacó bastones de acero de las mangas de su traje y sonrió diabólicamente mientras se abalanzaban. Mientras tanto, Ryukyu se había recuperado lo suficiente de la granada cegadora anterior para ver al nuevo héroe en acción. No solo estaba igualando, sino ganando por completo en una pelea de espadas de 2 contra 1, bloqueando y esquivando sus ataques combinados con la facilidad de un veterano experimentado, su sonrisa segura de sí misma no vaciló ni un solo momento en todo el tiempo. ¿Exactamente quién era este tipo?
Ella podría obtener su respuesta una vez que él hubiera terminado, ya que con cautela se levantó de nuevo con las piernas temblorosas justo cuando él se apartó del camino de una estocada de uno de ellos y se aferró a su brazo, rompiéndolo antes de patear al otro en el pecho cuando vino a ayudar y estampó al ladrón herido contra el capó destruido de su auto. Luego, sin perder el ritmo, balanceó su brazo hacia atrás y golpeó al otro gemelo en la cabeza con su bastón mientras trataba de ensartarlo de espaldas. El último hombre en pie, el tonto que ella había capturado previamente, también se había recuperado finalmente, y estaba gruñendo al nuevo héroe con malicia desenfrenada. Sin decir palabra, inhaló y tosió, disparando una gran bola de rodamiento directamente de su boca hacia él. El novato ni siquiera se movió, simplemente dejó que el rodamiento le diera en la frente y rebotara con un fuerte ruido metálico. El idiota tosió de nuevo, disparando otro rodamiento a su cara, y el resultado fue el mismo. Así que siguió haciéndolo, tosiendo rodamiento tras rodamiento hacia él solo para que cada uno rebotara en él como pelotas de goma, si las pelotas de goma también funcionaran como diapasones. A pesar de todo, el novato mantuvo esa sonrisa arrogante, al menos hasta que un último rodamiento se estrelló contra su esternón. Después de eso, la sonrisa, aunque seguía siendo arrogante, era mucho, mucho más fingida que antes. Como para ponerle finalmente un final misericordioso al día, corrió hacia el idiota, le agarró la cara con la palma de la mano y luego le golpeó la cabeza contra el maletero del coche para dejarlo inconsciente y posiblemente causarle una conmoción cerebral. En su opinión, eso era demasiado. De todos modos, la multitud estalló en aplausos estruendosos por el día que se había salvado y los villanos habían sido derrotados. El chico nuevo se volvió hacia la multitud y posó victorioso, absorbiendo la adulación de los civiles curiosos con una confianza tranquila y casual como si esto fuera un trabajo ligero para él. Ryukyu lo sabía mejor. Podía detectar las señales. Estaba favoreciendo distraídamente tanto su tobillo izquierdo como su mano derecha como si simplemente apretar un puño fuera una tarea inmensa, su abdomen estaba abiertamente tenso como si estuviera apretando tan fuerte como podía, y su sonrisa arrogante era la imagen de la tensión. Claramente estaba sufriendo un dolor insoportable, pero estaba haciendo todo lo posible por ocultarlo. Ryukyu, con la cabeza todavía dolorida y manchas rosadas todavía salpicando su visión, gimió cuando la policía finalmente salió de la línea lateral para recoger a los ladrones de banco y secuestrar la bóveda robada. Estaba considerando ignorar todo esto y simplemente dejar que el nuevo chico se llevara el crédito y el día de pago simplemente para salir de esta conmoción. Nejire no estaba con ella, por lo que solo tenía que rendir cuentas por sí misma. Sin embargo, cualquier plan de eso se aplastó cuando dicho novato se acercó a ella con un pavoneo confiado, léase. Cojera bien disimulada, y un brillo en sus ojos. Dioses de arriba y de abajo, mátenla ahora. Ryukyu, ¿verdad? Dijo, con un timbre de voz suave y monótono que le recordaba demasiado a Aux en ese momento. De nada, por cierto, por salvarte el pellejo. Disculpe. Dijo ella, completamente sorprendida por la audacia de este saludo. ¿Hay cientos de agencias en esta ciudad, y nadie vino a ayudar? Tuvo el descaro de continuar, tarareando asombrado. Womp womp. Eso debe ser una mierda, ¿eh? Pero no había terminado, y llegó incluso a darle una palmadita en la barbilla. Menos mal que estaba por aquí, ya sabes, para limpiar tu desastre. El primer instinto de Ryukyu fue darle un puñetazo en la garganta a ese idiota. El segundo fue estrangularlo. Esto, en definitiva, significó que necesitaba consultar a su tercer instinto. ¿Qué haría Rumi? Probablemente le daré una patada en la garganta. No sería muy productivo. Afortunadamente, olfateó a un reportero de campo y a un camarógrafo que se acercaban como un sabueso, y se dio la vuelta para enfrentarse a ellos, dejando a Ryukyu solo para reflexionar sobre la interacción que acababan de tener. ¡Qué completo imbécil! La noticia más importante de hoy es que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes ha presentado una nueva iniciativa que ha generado polémica a raíz de la impactante declaración del héroe conejo en el Hero Billboard Chart JP. Ayer se vieron varios debuts de poderosos héroes profesionales, cada uno luciendo un número diferente. Nuestra propia reportera de campo, Chie Nakamura, estuvo en el lugar para el primero de estos debuts al ver una escaramuza en la que se vio involucrado el recién bautizado héroe número 8, Ryukyu, y una pandilla de ambiciosos ladrones de bancos. Sir Niuteye arqueó una ceja hacia la pantalla mientras Nakamura se acercaba a un hombre con un traje negro y rojo llamativo y de aspecto ridículo.
En primer lugar, permítame decir que fue una presentación impresionante. ¿Podría contarle a la gente algo sobre usted? Estoy seguro de que se mueren por saber quién es usted y cuál debe ser esa peculiaridad interesante. Mi nombre es irrompible, pero puedes llamarme tu nuevo número uno. En cuanto a mi peculiaridad, bueno, mis huesos son especiales. Carburo de tungsteno puro. Soy prácticamente indestructible, ¿sabes? Ah, ¿sí? ¿Y de dónde vienes? Bueno, probablemente ya hayas oído a la jefa en la declaración de la comisión. Jóvenes prometedores especialmente entrenados para ayudar a marcar el comienzo de una sociedad más fuerte y todo eso. Ella es diplomática, pero yo no soy un burócrata, así que lo que realmente quiso decir es que somos la élite y estamos aquí para limpiar el desastre antes de que empeore. ¿Podrías ampliar esto? Por supuesto. Olmig se fue en un resplandor de gloria derrotando al mayor mal que esta nación haya visto jamás. Ha sido un elemento constante en nuestras vidas durante 3 décadas y sacó a nuestra sociedad de la Edad Oscura. Ahora, se ha ido y está claro que nuestra sociedad no sabe realmente cómo funcionar sin él. Japón necesita un nuevo símbolo y, bueno, ahí es donde entramos nosotros. Está hablando de Toshinori como si estuviera muerto, dijo Miuteye con una enorme cantidad de veneno. ¿Cómo se atreve a insinuar que es digno de asumir esa responsabilidad? Es una declaración contundente. ¿Tienes alguna otra palabra que decirnos? Sí, de hecho. Ha habido mucha gente por ahí que se ha creído que son fuerzas irresistibles, algunas más pintorescas que otras, que se han metido en la cabeza que son imparables. Puedes agradecer a nuestra era débil actual por eso. Bueno, me gustaría presentarles personalmente la única montaña verdaderamente inamovible que se encuentra en su camino. Los pondré en fila a todos y los derribaré como los patéticos impostores que son, y no habrá ningún faro que salve sus traseros de pudrirse en el tártaro, donde pertenecen escoria malvada como ellos. Y ese fue simplemente el primero de lo que el HPSC ha denominado la iniciativa Paragon, una colección de talentos excepcionales entrenados desde la adolescencia para reforzar nuestras fuerzas con héroes competentes y una alternativa potencial y en ciernes a la Academia de Héroes tradicional. Acabas de escuchar a uno de ellos, pero varios otros hicieron declaraciones después de debuts igualmente impresionantes. La pantalla cambió a una mujer con cabello negro, lacio y largo hasta la barbilla, que enmarcaba la máscara negra con un pequeño 7 violeta que cubría la mitad inferior de su rostro. La intensidad paradójica que rebosaba de una mirada violeta tan completamente desprovista de vida desconcertó a Miuteye más de lo que estaba dispuesto a admitir. Simplemente estamos haciendo lo que es mejor para la nación. La paridad es agradable en las ligas deportivas, pero en el mundo real, los vacíos de poder son peligrosos y propicios para su explotación. La ironía de su declaración no le pasó desapercibida, y habría encontrado algo de humor en ella si la mujer en pantalla no hubiera extendido su brazo hacia atrás para señalar a un criminal que se había escapado de la custodia policial, disparando un láser violeta desde su dedo índice que se estrelló contra su espalda y lo envió estrellándose contra el suelo. Ella no se volvió a mirarlo ni una vez. Miuteye se sintió agradecido cuando la pantalla se apagó una vez más, esta vez para mostrar a un hombre cuyas mutaciones lo hacían parecer completamente alienígena. Parecía un humanoide delgado compuesto enteramente de cristales índigo y magenta que formaban una cabeza cuadrada con un cuerno cristalino y un ojo singular. Nuestra sociedad se ha alejado demasiado de la ley y el orden. Considérese esto como un cambio de paradigma muy necesario. Paragonés, murmuró Miuteye con desdén. Paramilitares sería más apropiado. Sus motivos ocultos son tan transparentes como el cristal. Hizo una pausa y reconsideró su afirmación. ¿O cristal? Sacudió la cabeza. No, el cristal es translúcido en el mejor de los casos. Dejaré los juegos de palabras a Mirio. En otras noticias a favor de los héroes, el señor Valiente fue encontrado colgado de su capa en un poste de luz en Osaka esta mañana, golpeado casi hasta quedar irreconocible. Miuteye apagó la televisión con un suspiro cansado, se reclinó en su silla y miró el cajón inferior del escritorio donde guardaba sus cosas. Con el corazón apesadumbrado, miró hacia otro lado. No se permite fumar en el trabajo. Señor, su cita a las 5:30 está aquí, anunció la voz de Bublegel a través del intercomunicador de su escritorio, proporcionándole justo la distracción que necesitaba. Se aclaró la garganta y presionó el botón para responder. Excelente. Envíalos. Enseguida, señor. Se recostó de nuevo, tarareando descontento.
Ni siquiera una pizca de broma de su parte. Otra ronda en la máquina de cosquillas. Minutos después, la puerta de su oficina se abrió y entraron dos rubias de ojos azules. Su mirada se posó directamente en la más inquieta de las dos mientras tomaban asiento frente a su escritorio. Toshinori. Mira, y respondió Toshinori con torpeza. Me alegro de volver a verte. Un zumbido indescifrable fue su única respuesta verbal, y luego su mirada se desvió hacia la chica sentada a su lado. Ella aprovechó la oportunidad para hablar. Melissa Shield se presentó con una ligera reverencia. Es un placer conocerlo, Sir Niuteye. He oído hablar bastante de usted. En lugar de responder, Niuteye continuó su escrutinio silencioso de Melissa Shield el tiempo suficiente para que Toshinori comenzara a retorcerse bajo la incómoda tensión. Entonces, tú eres el nuevo portador de One for All, dijo finalmente, sorprendiendo a Melissa y provocando que un pequeño chorro de sangre saliera de Toshinori. No me vengas con eso, Toshinori. De lo contrario, no la habrías traído aquí. Nezu ya me llamó y me informó sobre sus planes, por lo que venir hasta aquí simplemente para reiterar la situación habría sido inútil. Vio a Toshinori hundirse en su silla, aunque no podía decir si era de alivio o de vergüenza. No obstante, continuó. Al principio supuse que se lo habías transmitido a Izuku Midoriya, dado su conjunto de poderes francamente imposibles y tu insistencia en que sería un buen símbolo. Atribuí su negativa pública a ser otro tú a una rebelión adolescente angustiada. Mencionó que recibió una oferta de pasantía tuya después del festival deportivo, reflexionó Toshinori con comprensión. De hecho, le envié uno, confirmó Niuteye. Tenía la intención de poner a prueba su valía para One for All. Si hubiera descubierto que no era así, lo habría obligado a devolvértelo para que pudieras evaluar de nuevo si era un sucesor más adecuado. Toshinori resopló. Buena suerte con eso. Si tuviera One for All, ni siquiera All for One habría podido arrebatárselo. Sí, ahora lo sé, suspiró Niuteye. Por eso fue una sorpresa y un alivio cuando Mirio me informó de la repentina llegada de la sobrina de All Might con un don que se parecía mucho al suyo y que apareció tarde. Toshinori palideció y luego se sintió avergonzado. Ah, bueno, sí, supongo que para cualquiera que lo sepa, sería un poco obvio. Y también a cualquiera que no lo sepa, evaluó Niuteye sin rodeos, volviendo la mirada de un Toshinori cada vez más encogido a Melissa. Pero volvamos al punto. Tú fuiste la elegida para heredar el manto de All Might como símbolo de la paz. Francamente, no estoy impresionada. Mirani. Toshinori tosió indignado, pero Niuteye simplemente levantó la mano para silenciarlo mientras mantenía su mirada fija en la expresión vacía de Melissa. A pesar del nepotismo, no eres un luchador. Apenas eres un estudiante de héroe entrenado. Tu talento radica en la ingeniería de soporte, y el conocimiento convencional sugeriría que eres casi inigualable en ese campo dado tu pedigrí. Como era de esperar, un pequeño tic empañó su expresión en blanco antes de que se desvaneciera. Sin que nadie se lo pidiera, continuó. El manto del máximo protector de nuestra sociedad no es algo que se pueda tomar a la ligera. La cantidad de tiempo y trabajo que se necesitaría para ponerte a la altura de un candidato adecuado ya es algo que no puedo pasar por alto solo por tu conexión personal con Toshinori, especialmente no cuando uno de tus compañeros ya es un ejemplo sobresaliente de un símbolo en ciernes. En mi opinión, deberías ceder el don a Mirio Togata por el bien de todos, incluido el tuyo. No es tu decisión, mira, y replicó Toshinori con tono firme, como era de esperar. Nunca lo ha sido. Cuando solo uno de nosotros decide actuar racionalmente en relación con el pilar que impide que la sociedad japonesa se derrumbe, eso se vuelve irrelevante, argumentó Niuteye. Esos perros de la comisión buscan usurpar su posición y mantener el poder en manos de un burócrata insensible. Este no es el momento de someter a un civil a un montaje de entrenamiento. Si tengo que volver a aparecer en público para dirigirme a la comisión, lo haré, refutó Toshinori. Sin embargo, no puedes decidir a quién le debo mi legado. Cuando estaba en el Islam, vi el espíritu de un héroe en los ojos de Melissa, el mismo espíritu que he conocido desde que ella apenas estaba a la altura de mis rodillas. La expresión de Toshinori ya era de acero, pero cuando se convirtió en una solemne y alegre marca, Niuteye supo que le esperaba otro discurso. El deseo insaciable de ayudar a los necesitados y la voluntad inquebrantable de hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo siempre han estado ardiendo intensamente dentro de ella, pero fue un infierno furioso todos esos meses atrás cuando le ofrecí mi poder.
Desde entonces, ha trabajado hasta el cansancio y luego aún más duro para usar el asombroso poder de One for All. Nunca he estado más orgulloso de ella. Pasarle One for All a Melissa fue mi decisión, una de la que no me arrepiento en lo más mínimo. Niuteye estaba al borde de la locura. Tu sentimentalismo te está volviendo tonto, Toshinori. Según todos los cálculos prácticos, ella no vale nada. ¿Estás olvidando lo que Foresigh predijo? Ahora no es momento de jugar este peligroso juego con nuestras vidas. Esa frase en particular puede haber sido un error, ya que la mirada de Toshinori se oscureció hasta convertirse en un abismo. No vuelvas a llamarla inútil. Está bien, tío Mig, interrumpió Shield sorprendentemente, evitando que él y esta reunión se volvieran aún más cagones de los que ya estaban. No está bien, Melissa intentó argumentar Toshinori, y Niuteye honestamente no podía culparlo por ello. Niuteye permitió que su frustración lo venciera e hizo un comentario que estaba fuera de lugar, pero no por ello menos preciso. Shield simplemente suspiró, despidiéndose de él con un gesto mientras cruzaba las piernas y observaba a Niuteye con una mirada poco impresionada. Crecí en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sé cómo manejar a un imbécil vanidoso con síndrome del personaje principal. Está bien, eso fue justo. En principio, podía dejar pasar ese comentario a pesar de que solo demostraba que ella, como Toshinori, no veía el bosque detrás de los árboles. Mira, puedo ver que tienes buenas intenciones, aunque tengas la cabeza tan metida en el culo que puedas tragarte la comida 2 veces, continuó, rompiendo sin querer la tensión en la oficina y provocando otro ataque sangriento de Toshinori. Pero, como dijo el tío Mig, no es, ni nunca fue, tu decisión. Sabía exactamente en qué me estaba metiendo y lo que me pedían cuando acepté One for All, y estoy lista para todo. Fuiste el compañero del tío Mig una vez, así que, respetuosamente, la única diferencia entre tú y mi padre es que no te enfrentas a cadena perpetua, pero tu opinión sobre este asunto es igualmente inútil. Niuteye había estado haciendo un esfuerzo concertado para no permitir que su frustración volviera a desbordarse, pero sus puños se apretaron ante ese desaire a pesar de sí mismo. Tampoco estaba seguro de por qué. Las comparaciones entre él y David Shield lo habían estado siguiendo durante toda su carrera, incluso después de que él y Olmig se separaron. Ya no le molestaba que, para algunos, él fuera simplemente David Shield II. Electric Boogaloo. No le molestaba que el espectro de David Shield siempre estuviera flotando sobre su tiempo al lado del símbolo de la paz. No le molestaba que, hasta donde él sabía, David Shield y Toshinori nunca se pelearon, lo que finalmente lo llevó a otorgar el honor de su sucesión a la progenie de Shield sobre su. Además, continuó Shield, sacándolo de sus pensamientos, One for All alcanzó la singularidad. Togata es realmente agradable, y no lo mataría simplemente pasándoselo a él solo porque crees que debería hacerlo. Niuteye podría haber jurado que escuchó el eco de un disco rayado en la habitación ante esa declaración, y si Toshinori y Shield no hubieran parecido igualmente sorprendidos, habría asumido que lo había alucinado. Lo siento, señor, estamos probando la placa de sonido que ordenó para los informes de la misión, se escuchó la voz de Centipeder a través del intercomunicador de su escritorio. Niuteye se aclaró la garganta y presionó el botón del intercomunicador. No pasa nada, Centipeder. Tal como estabas. Entonces, su mirada entrecerrada se volvió hacia la hija de David Shield. ¿Qué quieres decir exactamente con que One for All mataría a Mirio? Es una larga historia y no tiene nada que ver con el motivo por el que estamos aquí, respondió ella sucintamente, irritándolo aún más. Lo que importa es que me confiaron la responsabilidad de One for All y no voy a renunciar a ella. Puedes aceptarlo y podemos ser colegas porque eres muy importante para el tío Mig a pesar de ti mismo, o no puedes, y el tío Mig y yo atravesaremos esa puerta y nunca miraremos atrás. La decisión es tuya. Niuteye la miró fijamente y ella le devolvió la mirada, aunque el calor subyacente en su mirada no fue correspondido en absoluto. En verdad, su expresión ya no era exactamente inexpresiva, pero seguía siendo bastante despreocupada, como si la decisión que él tomara no fuera asunto suyo de ninguna manera. Él interrumpió momentáneamente su silenciosa batalla de voluntades para mirar hacia Toshinori, y el acero en su expresión dejó en claro que estaba en sintonía con su nuevo aprendiz. Niuteye no pudo hacer mucho más que cerrar los ojos y suspirar. Sabiendo a lo que se acercaba rápidamente desde el horizonte, su orgullo no valía el dolor de cabeza. Está bien, finalmente accedió. Con una condición. Shield le arqueó una ceja con curiosidad. ¿Y eso es?
Niuteye dudó, pero incluso él sabía que esto era necesario. Permíteme usar mi don para ver tu futuro. Toshinori se quedó visiblemente desconcertado por eso. Espera, ¿en serio, Mirai? ¿Estás llegando tan lejos? Si estás tan seguro de tu decisión, Toshinori, entonces la respetaré, respondió. Dicho esto, me sentiría mejor sabiendo lo que le espera. Si bien el futuro que veo es inmutable, eso no significa que no podamos prepararnos para lo que potencialmente está por venir. Toshinori miró a Shield y ella se encogió de hombros y extendió el brazo para que lo tocara. Toshinori debió haberle mencionado cómo funcionaba Foresight antes de que llegaran. Tendría que golpearlo con un palo para eso, pero eso podría hacerse más tarde. Para que lo sepas, no creo en el destino, dijo mientras él se inclinaba sobre su escritorio para colocarle la mano en el brazo. Hay demasiadas posibilidades entre las peculiaridades temporales para que el destino sea fijo o para que simplemente haya una única línea temporal. El fatalismo también es estúpido y limitante, pero eso es solo el científico que llevo dentro hablando. Niuteye fingió no escucharla mientras Foresight se ponía a trabajar, inundándolo con escenas de la vida aún no vivida de Shield. No tendría tiempo para sentarse y analizarlo todo ahora mismo, pero estaba tomando nota de las escenas principales con las que se encontraba en el camino. Vio un mar de cadenas y cabello rojo, el héroe número 1 de los Estados Unidos, una monstruosidad horrible con una nariz realmente grande, una masa aún más horrible de un hombre con zarcillos carnosos mirando hacia Shield y un Midoriya ardiendo brillantemente a la vez, una tonelada métrica de portales morados, y griega. ¿Qué? ¿Qué carajo fue eso? Afortunadamente, ni Toshinori ni Shield cuestionaron su inmovilidad. Tampoco lo cuestionaron cuando sacudió la cabeza y se reclinó en su silla, probablemente asumiendo que su agotamiento era simplemente porque estaba tratando de entender los eventos futuros. Se le dio el tiempo justo para recomponerse. Empezó, pero su cerebro todavía estaba en estado de shock. Necesitaré algo de tiempo para poner todo en orden. Gracias por permitirme hacerlo. Sin embargo, tengo algunos asuntos que atender. Afortunadamente, Toshinori no insistió en el tema y aceptó la despedida con un gesto de la cabeza. Fue bueno volver a verte, Mirai. A ti también, asintió Niuteye. Me pondré en contacto contigo. Una vez que los dos salieron de la oficina y la puerta se cerró detrás de ellos, Niuteye estaba en el cajón de su escritorio y sacó una pipa de agua y un encendedor. No le importaba si todavía estaba en el trabajo. No iba a estar sobrio para la llamada telefónica que necesitaba hacer a Wash. ¿Y estás absolutamente segura de que esto nos llevará directamente a él? Preguntó Inko una vez más, haciendo todo lo posible por contener la desesperada esperanza que amenazaba con desbordarse mientras miraba el rastreador en las manos de Mei Atsume. ¿Cómo puedes estar segura de que no ha encontrado y tirado el rastreador a estas alturas? Mei suspiró y se desplomó en su asiento frente al escritorio de Nezu. Su aspecto era mucho más cansado de lo que Inko hubiera creído posible en la maníaca bola de genio unida a su hijo. Es posible que sepa que yo rompí el traje, admitió Mei. Diablos, es probable que lo sepa con certeza. Le dejé muy en claro que no quería que lo secuestraran de nuevo. Aún así, no sería capaz de encontrarlo por mucho que lo intentara, y me respeta demasiado como para destruir o deshacerse del traje. Mei le tendió el rastreador y su expresión se tornó resuelta. Esto lo encontrará. Estoy segura de ello. Inko estudió su rostro y la determinación férrea de su expresión coincidía con la seguridad de su declaración. Tomó el rastreador y se permitió un momento para que la esperanza creciera en su interior y le envió a Mei una cálida sonrisa. Gracias, Mei. Es muy probable que espere encontrar una cara familiar en su camino, por eso vas sola, Inko, intervino Nezu, agitando suavemente su taza de té en su pata con el ceño fruncido. No huirá de ti de inmediato. Solo recuerda lo que hablamos. El rostro de Inko se abrió por un breve momento antes de asentir a regañadientes. Sí, lo sé. El panorama general. Bien, asintió Nezu también. Luego, sacó un teléfono del cajón de su escritorio y se lo entregó. Ya sabes qué hacer. Haz que esto cuente. Inko tomó el teléfono y se giró hacia la puerta, poniéndose la máscara de dominó sobre los ojos mientras salía de la oficina. Verdant estaba de caza. Queridos espectadores, bienvenidos a otra entrega de las actividades cobardes de Gentle Criminal. Normalmente, estaría fuera de casa para cualquier exhibición pública que estuviera prevista para ese día.
Sin embargo, como todos pueden ver, estoy en un lugar poco visible y muy difícil de rastrear. Fiel a su palabra, efectivamente se encontraba en una habitación poco iluminada. Frente a él había una mesa larga cubierta de carpetas manila, todas tan llenas de documentos que muchos de ellos necesitaban mantenerse unidos con bandas elásticas. Hay dos razones para esto, continuó Hendle. Por un lado, es bastante arriesgado para mí estar afuera estos días, como todos ustedes pueden haber imaginado por las noticias de nuestra última aventura que me valieron una designación de villano de rango S. Aparentemente, infiltrarse en el lugar de trabajo de los funcionarios electos de más alto rango de la nación para alterar los procedimientos gubernamentales le otorga a uno la desagradable etiqueta de terrorista doméstico, por lo que ahora estoy en las listas de sospechosos más buscados tanto de la AMPA como de la HPSC. A pesar de la desgracia, la sonrisa de Hendle se convirtió en una mueca cómplice. La segunda razón, queridos míos, es mucho más especial. Este vídeo es una colaboración. Con un gesto elegante, se hizo a un lado y señaló la oscuridad que había detrás de él. Detrás de la cámara, la brava encendió el interruptor de la luz, iluminando la pared trasera que tenía escrito en notas adhesivas rosas. La Liga de Antivillanos se une a la Brigada de los Gentiles. Luego, un portal violeta y brumoso se abrió frente a él y apareció la Liga para unirse a Hendle criminal en la habitación. Un Tomura nada divertido contrastaba con la clara emoción que irradiaban Spinner, Twice y Mr. Compress mientras se acercaban a la mesa. Es un verdadero placer tenerlos a todos aquí, saludó Hendle al grupo. Me gustaría creer que esto era inevitable después de nuestro trabajo conjunto para derribar J. Store. Eso fue hace como 15 capítulos, ay. Se quejó Tomura antes de que Kurohiri le tirara de la oreja. Compórtate, advirtió Kurohiri con una mirada entrecerrada. De hecho, parece que fue ayer, reflexionó Hendle con humor y luego les hizo un gesto a todos para que se sentaran a la mesa antes de mirar a la cámara una vez más. Quizás todos se estén preguntando por qué está aquí la Liga. Bueno, recientemente han recibido una gran cantidad de información inquietante que de otro modo nunca habría sido revelada a las personas que más merecen saberla. Ustedes, queridos espectadores. Así que eso es lo que haremos por ustedes hoy y en las próximas semanas. Giró fabulosamente en el lugar antes de tomar asiento junto a Tomura en el centro de la mesa. La Liga de Antivillanos y yo tenemos muchas cosas en común, pero una cosa crucial es nuestra respuesta al comportamiento grosero de aquellos que deberían, y a menudo lo hacen, saber más. Lo aborrecemos, así que ¿qué más podemos hacer además de tomar medidas contra ese comportamiento grosero? Ya sea J. Store, el clan del rechazo de las criaturas, el tío Tetsu, la Dieta Nacional o incluso la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, si hay un comportamiento grosero, la Liga y yo estaremos allí para exponerlo y corregirlo. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes, reflexionó Tomura con evidente desagrado. Una entidad fascinante. ¿Cómo es posible que la agencia responsable de garantizar la seguridad pública en lo que respecta a héroes y villanos se las arregle para salirse con la suya haciendo lo contrario durante tanto tiempo? Haciendo creer al público en general que no pasa nada, respondió Spinner con brusquedad desde el otro extremo de la mesa. Son muy buenos en eso. Lo llevan haciendo desde hace décadas. Parece que últimamente no les está funcionando, se rió entre dientes Mr. Compress desde el otro extremo de la mesa. Yo diría que finalmente alguien los está criticando por su comportamiento, en la persona de Izuku Midoriya, pero parece que varias personas se están sumando a las filtraciones sobre AUX. Hendle criminal tomó entonces el testigo mientras todos tomaban y desataban una carpeta. Entonces, en el espíritu de compartir la riqueza, ¿por qué no entramos en más detalles sobre el héroe alado actualmente desaparecido de lo que lo hacen las filtraciones? Nuestros adorados fanáticos, es el primero de nuestra serie de exposiciones que estamos llevando a cabo sobre el HPSC en la que desenterramos los esqueletos que han estado ocultando al público al que juraron proteger durante demasiado tiempo. La mejor parte. Todo esto viene directamente de la fuente, cortesía de las recientes violaciones de datos del HPSC sobre las que han sido muy reservados. Señaló la plétora de carpetas llenas que había sobre la mesa frente a ellos. Como pueden ver, tenemos mucho que revisar, por eso no estamos transmitiendo esto. En cambio, revisaremos minuciosamente cada uno de estos documentos y expondremos a la comisión por todas sus fechorías aquí y ahora, y luego estos vídeos se publicarán semanalmente para facilitar su consumo. Estos vídeos se publicarán, ya que para cuando vean esto, ya habrán sido respaldados docenas de veces y se habrán programado sus cargas.
Incluso si todos tuviéramos que enfrentar muertes espantosas e indescriptibles en los próximos días, esta serie no morirá junto con nosotros. Ya basta de preámbulos, vayamos a lo bueno, dijo Tuice. Creo que tenemos que darle más publicidad a esto. Y dicho esto, damas y caballeros, tomen un refrigerio, aconsejó Hendle. Este es el primer episodio de nuestra investigación sobre la HPSC, y hablaremos de los asesinos de la Comisión de Héroes. Aux y su predecesora, Lady Nagant. Era una visión extraña encontrar a la adicta a la adrenalina favorita de Japón sentada sin moverse durante una patrulla, aunque no había habido mucha normalidad en su vida de la que hablar últimamente. Sentada en un tejado en algún lugar de Fukuoka, Mirko miraba la bulliciosa ciudad en silencio contemplativo. La búsqueda de su idiota descarriado no había dado ningún resultado hasta ahora, a pesar de las muchas migajas de pan que había estado dejando. Primero, estaba la entrega urgente de Airjet a la señora presidenta, y mierda, casi se reventó cuando se enteró de eso, y luego dejó al señor Valiente como una piñata humana en medio de Osaka. Diablos, Xles apareciendo con 2 ojos morados y un caso terrible de torsión testicular la mañana anterior era la única razón por la que estaba en Kyushu. No sabía si se dirigía al oeste por alguna razón en particular o si era simplemente una coincidencia, pero iba a alcanzarlo, donde sea que se escondiera en esta maldita ciudad. Espero que estés a salvo ahí fuera, Mokosa suspiró en estéreo mientras la brisa de finales de otoño pasaba a su lado y hacía ondear su bufanda iridiscente. No puedo darte una paliza por actuar sin mí si estás muerta. ¿Y no era una linda idea? Ella le patearía el trasero como si no hubiera un mañana, lo obligaría a curarse a sí mismo, y luego podrían asaltar la sede del HPSC y destrozar todo juntos. Individualmente, probablemente se verían abrumados en algún momento, pero como dúo, no había mucho que pudiera impedirles abrir un camino directo a la oficina de la señora presidenta antes de que le arrancaran las extremidades. Él ya estaba acabando con sus mejores hombres por su cuenta, a pesar de esos nuevos cabrones de Paragon. Todo lo que necesitaban era un poco de equipo a prueba de balas de Nezu para evitar el fuego antipersonal al que se enfrentarían entre quién sabe qué más. Nezu tenía que tener un alijo de eso por ahí, ¿no? La gente tendía a no tomarse sus chistes sobre dominación mundial tan en serio como probablemente deberían haberlo hecho. Su oreja se movió y ya estaba saltando en el aire cuando una sombra pasó rápidamente por debajo de ella, abriendo un camino a través del techo en su camino rápido como un rayo para estrellarse contra un edificio adyacente. Maldijo cuando volvió a caer, despegando desde el techo y saltando hacia el agujero que había dejado su atacante. Los agotados clientes del restaurante de la azotea se quedaron en estado de shock cuando la criatura oscura y musculosa sacudió su largo cuello para mirar a Mirko desde dentro de la capucha de piel que mantenía sus brillantes ojos amarillos en las sombras. Tú, el más fuerte. Gritó el gnom con una alegría retorcida, mientras una sonrisa demente se formaba dentro de la capucha. Muéstrame tu fuerza. Mirko observó la escena por un momento para asegurarse antes de que una sonrisa igualmente salvaje se dibujara en su rostro. Ven. No fue necesario que Odd le pidiera que la derribara y la lanzara de nuevo al cielo, lanzándose en una frenética maraña de músculos que cada vez estaba más cerca de colisionar con el pavimento. Mirko no estaba preparada para la absurda fuerza de Odd, ya que la dejó sin aliento con fuerza y la agarró de inmediato por la garganta mientras descendían. Sin embargo, no era incomparable en combates cuerpo a cuerpo por nada, ya que finalmente lo sacó de encima con sus piernas antes de cambiar su orientación para tener los pies plantados en su extraño pecho. Una vez que estuvo segura de que aterrizarían lejos de los civiles, lo pisoteó 2 veces el resto del camino, torpedeándolo al asfalto con un estruendo atronador. Nunca ignoró el doble golpe, los músculos de sus piernas se flexionaron mientras descendía como una bomba nuclear con un Lunafall directo al pecho de Odd, abriendo cráteres en la calle a su alrededor y hundiendo a Odd más profundamente en el suelo. Muestra tu fuerza, gritó Mirko victorioso. Ten cuidado con lo que deseas. La mano grande y carnosa de Odd la agarró por la cara antes de que pudiera terminar y la arrojó como una bola rápida a través de un edificio de apartamentos cercano. En cuestión de un solo segundo, se estrelló contra una calle adyacente, mucho más transitada que la calle lateral en la que estaban, rebotando en los autos y estrellándose contra una tienda como un toro en una cristalería. Sin embargo, si alguna mariposa pensó por un momento que se le permitiría revolotear sobre su cabeza, se equivocó terriblemente, ya que cuando Mirko se puso de pie nuevamente, las bocinas frenéticas de nanosegundos comenzaron a sonar.
Apenas registrando lo que estaba sucediendo más allá de salvar vidas, Mirko se dirigió a la acera para sacar a un peatón del camino de un auto que se desvió en la conmoción, todo mientras extendía su pie para detener el movimiento del auto y evitar que chocaran. Bueno, chocar con cualquier cosa que no fuera ella misma. Podía soportarlo. Su cerebro finalmente se puso al día con sus instintos y vio que, si bien había evitado que un civil fuera atropellado fatalmente, los autos contra los que inicialmente chocó habían terminado chocando contra las fachadas de las tiendas a ambos lados de la calle y el tráfico se estaba deteniendo rápidamente. Por algún milagro, se evitó un choque masivo, pero ella no se alegró demasiado todavía, ya que Odd eligió ese momento para irrumpir en la escena con chorros de aire saliendo de sus hombros. Su abdomen, que ella había derrumbado con su luna falla, se estaba curando ante sus ojos y él le sonrió una vez más. ¿Eso es todo lo que tienes, héroe? Volvió a decir con voz áspera. Esperaba más. ¿Qué clase de gnomo es este? Reflexionó con el ceño fruncido. No se parece en nada a los informes de Osu o Camino. Ojalá estuviera allí para verlo con mis propios ojos. Ella entrecerró los ojos y se crujió el cuello con anticipación. No importa. Voy a destrozar a este cabrón hasta que deje de crecer. Sin embargo, tuvo que contener ese pensamiento. La policía finalmente estaba llegando para establecer un perímetro y evacuar a los civiles del peligro, y con ellos llegaron algunos otros profesionales locales. Liderando el grupo estaba el único de ellos que realmente reconoció, el Boy, quien extendió sus brazos y activó su don, disparando 2 águilas gigantes a Odd en un esfuerzo por capturarlo. Odd ni siquiera les dedicó una mirada mientras bolas viscosas y grises salían disparadas de su espalda en dirección a los otros profesionales, revelando que eran aún más Nomu. Mierda. Maldijo antes de entrar en acción, lanzándose directamente a la refriega de un grupo de Nomu que prescindió por completo de los héroes profesionales y atacó directamente a los civiles. Un rápido pero impactante puñetazo por encima de la cabeza en el cerebro expuesto aturdió a uno antes de continuar y golpear su cabeza contra el pavimento. Ahora rodeada, hizo una parada de manos sobre el gnomo derribado y dio una voltereta, golpeando al otro gnomo con un anillo lunar. Apenas escuchó el tartamudeo gracias del hombre al que salvó antes de que las grandes y carnosas garras de Odd se estrellaran contra ella y la llevaran de vuelta al aire. Sin distracciones. Gruñó Odd, su brazo libre se abultó y cambió de forma a una ala impía mientras la enorme masa en que se había convertido su otro brazo le apretaba el abdomen como un limón. Mirko le sonrió de vuelta, apretando el brazo ofensivo como si fuera un torno con todas sus extremidades antes de empujar con todas sus fuerzas para interrumpir su vuelo. Se las arregló para sacarlo de su curso lo suficiente como para estrellarlos a ambos contra otro edificio. Este era un edificio de apartamentos vacío de gran altura que estaba a punto de terminarse. Mientras se tambaleaba por las habitaciones vacías y los pasillos como bolas de demolición emocionadas, el agarre de Odd sobre ella se aflojó, y ella inmediatamente aprovechó para liberarse y pisotear su cuello extra largo, inmovilizándolo contra el suelo mientras mantenía su brazo en su agarre y tiraba. Un estallido satisfactorio resonó por los espacios habitables vacíos, pero eso no fue suficiente. Siguió tirando, saboreando el desgarro y el chapoteo impío que llegó cuando finalmente arrancó el brazo de Odd de su hombro. Pero eso no fue suficiente. Levantó el brazo desmembrado por encima de su cabeza antes de golpearlo contra la cara de Odd, pulverizándolo contra el suelo una y otra vez hasta que el brazo quedó destrozado. Luego, con un rugido feroz, le pisó la cara por si acaso. Cuando el cuerpo del gnomo se desplomó y el edificio finalmente dejó de temblar, Mirko casi suspiró aliviado. Casi. Fueron sus agudos sentidos, agudizados a lo largo de más de una década de combate, los que la obligaron a esquivar el brazo alado que la atacaba desde abajo. Desafortunadamente, no fue lo suficientemente rápida para evadir el golpe del muñón de Odd que la hizo caer y, en un instante, Odd, que antes estaba inmóvil, estaba de pie sobre Mirko con una sonrisa aún más enfermiza y emocionada. No es más que un rasguño, casi salivaba, lamiéndose los dientes deformados con su lengua viscosa. Los pies de Mirko eran más rápidos que un rayo y apuntaban a sacarle los dientes de un golpe, pero los reflejos de Odd eran aún más rápidos, agarrándola por el tobillo y levantándola del suelo antes de golpearla directamente contra él. Cayeron y se estrellaron contra el siguiente piso, pero Odd estaba preparado y agarró su tobillo de nuevo antes de que pudiera moverse, repitiendo sus acciones hasta que ella fue enviada a través del suelo una segunda vez.
Cuando su espalda impactó contra el siguiente piso, ni siquiera se molestó en levantarla, en su lugar simplemente saltó a través de los dos agujeros de arriba para ganar algo de impulso para una gran bala de cañón que los hizo estrellarse contra los pisos restantes hasta que la planta baja finalmente puso fin a su viaje. Para colmo de males, Ood la pateó como una pelota de fútbol fuera del edificio y hacia la calle. El dolor punzante en las costillas de Mirko fue ignorado mientras se ponía de pie, con la sangre goteando de su boca a través de sus dientes apretados. Los sonidos la atacaron desde todos los ángulos. La policía acorralando a los civiles lejos de la acción, los equipos de noticias informando sobre la batalla, voces dispersas animándola con preocupación e incluso el extraño imbécil gritando que se lo merecía por apoyar a un villano. Todos esos sonidos fueron ignorados a favor de Odd saliendo del edificio, el músculo y la carne de su brazo volviendo a crecer a medida que terminaba de regenerarse. Su sonrisa dentada todavía estaba en su lugar, aunque era mucho más desencajada. Su capucha estaba completamente retirada, mostrando el cerebro expuesto y dañado que formaba su rostro. Los más fuertes, comenzó Odd, con su ronco barítono saltando como un disco de vinilo dañado, no se preocupan por los humanos insignificantes. Los trozos de materia cerebral que faltaban alrededor de sus ojos desorbitados le dieron una pista sobre el motivo de su repentino mal funcionamiento. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. «Estás disminuyendo la velocidad», dijo Ood con voz tosca, continuando con su pavoneo amenazador mientras Mirko se tambaleaba hacia atrás y se arrodillaba. «¿Por qué?» Nosotros, los insignificantes humanos, no tenemos una resistencia infinita como ustedes, los osos constructores, comentó con sarcasmo mientras observaba atentamente su aproximación. Ood la miró fijamente durante un largo momento, con la capucha de piel curvada hacia atrás sobre su rostro para sumergir sus entrecerrados ojos en la sombra. Luego, se abalanzó y azotó a Mirko con una gruesa pezuña en lugar de una mano para pintar el camino con su cerebro. Esta vez, Mirko fue más rápida, esquivó el golpe y se enroscó alrededor del gnomo para montar su cabeza. Ood rápidamente encontró su cuello atrapado en el tornillo de banco ineludible que eran las piernas de Mirko. La manoteó en las piernas, los brazos, el abdomen e incluso la cara para apartarla, pero fue en vano. Humano testarudo, tosió Ood, hundiendo sus garras en la carne de las piernas de Mirko. No eres el más fuerte, así que muere. Ella le dedicó la sonrisa más sangrienta que pudo. Por supuesto. Cuando llegue el momento de morir, lo haré. Hasta entonces, tú primero. Con facilidad, giró su cuerpo hacia atrás y tiró de la cabeza de Ood con todas sus fuerzas, arrancándola del cuello antes de estrellarla contra la calle. Luna tijeras. El impacto fue tan estrepitoso que los temblores se sintieron en los huesos de todos los hombres, mujeres y niños a varias cuadras de distancia. Civiles, policías y periodistas casi cayeron al suelo, pero una vez que el polvo se asentó, estallaron en estridentes vítores. Mirko estaba de pie en el centro de la carnicería, con la boca ensangrentada, el pelo teñido de rojo y muchas de sus costillas rotas, pero orgullosamente se alzaba sobre el cuerpo inmóvil de un monstruo creado mediante bioingeniería, rodeada por un mar de personas por las que arriesgó su vida. Esta fue una excelente declaración para hacer como la nueva número 1 de la nación. Ahora, ojalá ese maldito gnomo realmente estuviera muerto. No es más que una herida superficial. La cabeza cortada de Ood chilló mientras se elevaba del cráter como un fénix, silenciando los vítores y transmutándolos en pánico mientras huesos y músculos crecían desde su cuello para regenerar su cuerpo perdido. Sí, lo sé, suspiró Mirko con amargura, dándose la vuelta para encarar a Nomu, que se recuperaba rápidamente. Puedo oírte regenerándote, joder. Sin que nadie se lo pidiera, Ood se reconstituyó por completo en toda su grotesca gloria, su capucha de piel se retiró nuevamente para exhibir su sonrisa salvaje y maníaca nuevamente. La locura en sus ojos solo era igualada por la longitud de sus dientes, y sus brazos se dividieron en varios zarcillos afilados mientras se reía con alegría desenfrenada por otro choque. Mirko suspiró, finalmente reconociendo lo terriblemente doloroso que era simplemente respirar. Si así era como iba a caer, entonces se aseguraría de que él tuviera que desgarrarla miembro por miembro antes de que el trabajo estuviera hecho. Ood atacó, acortando la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Alzando los zarcillos afilados hacia atrás, estaba listo para cortar a Mirko en tiras mientras las piernas de Mirko se flexionaban para saltar sobre él en el segundo en que estuviera a un pelo de alcance.
Ella no esperaba que una chispa de colores apareciera en su visión, ni tampoco esperaba que Odd fuera golpeado en medio de la carga como si hubiera sido golpeado por un tren de carga descontrolado, estrellándose contra el rascacielos vacío con un ruido hilarante. Ella realmente no esperaba que el maldito Izuku Midoriya estuviera parado protectoramente frente a ella, con su don brillando como una estrella brillante. Mierda, es Midoriya. Gritó Kaminari al resto del uno, a que no estaba viendo la cobertura de noticias de la pelea de los villanos. Lo que comenzó con solo él, Zero, Mineta, Shoji y Sato viendo la televisión rápidamente encontró a toda la clase acurrucada alrededor del sofá para ver a su compañero perdido sano y salvo. Liderando el grupo estaban, como era previsible, Shoto y Bakugo, en quien, por alguna razón, se había confiado lo suficiente como para liberarlo de sus ataduras. Aizawa y Mig, que seguían vigilando a sus estudiantes como halcones, se quedaron al margen del grupo para observar la escena. Abran paso. El grito enfático de Ochako sobresaltó al grupo, pero se separaron como el mar para permitirle a ella y a Eri, que lucía igualmente decidida, dirigirse al frente del grupo, donde se dejaron caer al suelo para ver al hermano mayor de Eri patear traseros de villanos. La mirada de Izuku podía prender fuego a campos de arroz enteros, y la mayor parte de ella se centró en el gnomo que emergía del edificio al que había dado la patada. La mirada emocionada de Odd se encontró con la furia que brotaba de los ojos esmeralda de Izuku, y una monstruosa sonrisa floreció. Más fuerte. La voz distorsionada y horrorosa de Odd perseguiría las pesadillas de todos los que estuvieran cerca durante muchos años. Más fuerte, humano. Izuku miró a la Nomu de arriba abajo y su mirada se hizo más intensa. Volviéndose hacia su mentor, su mirada se posó inmediatamente en su abdomen, tomando nota del movimiento casi imperceptible de sus costillas con cada respiración agitada. ¿Él te hizo esto?, preguntó, su tono afectuoso contrastaba con la intención asesina en sus ojos. TCH fue todo lo que pudo decir, apartando la mirada de su compañero. Estoy bien. Se habría sentido ofendida si hubiera sido otra persona. Sin embargo, el mensaje fue recibido e Izuku se volvió hacia Odd, preparándose para otro enfrentamiento. All for One está muerto, indagó Izuku. ¿Quién te envió? ¿No te gustaría saberlo? Se rió Odd, con una entonación horrible que recordaba a cuando arrastras a un bebé recién nacido por la grava. De cualquier manera, a Izuku no le importó mucho, simplemente confirmó que All for One todavía tenía asociados con acceso a Nomus. No le sorprendería si también tuvieran su Kirk original que contenía el último fragmento de alma en su poder. Dado que este podía hablar y parecía al menos algo inteligente, definitivamente era de una raza superior al de la Ushola Horda en Osu. Se habría invertido mucho trabajo en desarrollarlo, por lo que aniquilarlo sin duda pondría a Izuku en su lista de mierda y potencialmente los incitaría a actuar contra él de manera aún más descarada. Una vez resuelto ese problema, hizo crujir su cuello y encendió la 2 marcha. El poder emanaba de él en oleadas que hacían que su radiante bufanda ondeara y excitaran visiblemente a Oda aún más. Un furioso pisotón a su lado atrajo su atención hacia Mirko, que se acercaba sigilosamente a él. Su indignación superaba a sus heridas. «Estás loco si crees que me vas a dejar en el banquillo, cabrón», gritó. «Esta fue mi pelea y no voy a quedarme al margen para dejar que la termines». «¿Quién dijo que quería que lo hicieras?», comentó Izuku con una pequeña sonrisa, y en un instante, se vio envuelta en un intenso fuego rosado. Prácticamente sintió que sus costillas volvían a su lugar y que el hematoma de su diafragma desaparecía como el viento. Parpadeando, respiró profundamente y exhaló con una sonrisa cuando no sintió ninguna molestia. «Mierda», dijo maravillada, apretando los puños con una sonrisa feroz. «Casi te perdonan por escaparte. Basta de esperar», gritó Odd, iniciando la batalla con una carga salvaje y golpeando a la pareja con sus brazos en constante deformación. Izuku empujó suavemente a Mirko fuera de peligro mientras generaba una pared naranja brillante en el camino de Odd. Odd la atravesó, pero el retraso de milisegundos fue todo lo que Izuku necesitó para esquivar los brazos de Odd y lanzar un uppercut potenciado directo a su pecho que lo lanzó por los aires. Izuku salió disparado justo después de él para continuar su asalto, nivelando a Odd con una feroz combinación de golpes en cada centímetro de su cuerpo. Acentuó una serie de golpes en los riñones de Odd al acumular llamas carmesí en su guante derecho y clavándolas en el pecho de Odd.
Luego, disparó las llamas de las rejillas de su guante en una ráfaga sobrecalentada que atravesó a Ood, le abrió un enorme agujero en el abdomen y lo lanzó lejos. Sin embargo, no fue lanzado tan lejos como Izuku esperaba. En lugar de ser lanzado contra una torre cercana y deshabitada, Ood se detuvo en el aire y se enfrentó a Izuku con la misma sonrisa diabólica que lució durante toda la batalla. Bien, susurró Ood, mientras el agujero en su pecho se cerraba rápidamente. Pero no lo suficiente. Como si fuera su turno, Ood salió disparado hacia Izuku con la velocidad cegadora que le permitían los chorros de sus hombros, una mano agrandada y grotesca se estrelló contra Izuku mientras su otro brazo se retorcía en cuchillas dentadas. La mano de Ood lo apretó con fuerza mientras se preparaba para cortar a Izuku en pedazos, pero todo el cuerpo de Izuku brilló en rojo, y se convirtió en una bola de fuego carmesí en un instante, incinerando la pata gigante de Ood casi instantáneamente. Sin inmutarse, Ood agitó sus otros brazos, pero púas violetas emergieron de la bola de fuego carmesí y los atravesaron directamente, deteniendo su avance. Una mano ardiente salió disparada de la bola y se aferró al cuello de Ood, y antes de que nadie se diera cuenta, la bola de fuego ya intensa se expandió para envolver a Ood en un espectáculo de luz roja brillante. Los espectadores en el terreno y todos los que miraban desde casa quedaron atónitos ante el espectáculo. Esto no hizo absolutamente nada para detener los rumores de que Izuku era el resultado de que Endeavor se quedara atrás en el combate contra All Might. De nuevo en el aire, Izuku se quedó flotando en el mismo lugar, bajando el brazo que ahora no sujetaba nada mientras observaba a su alrededor en busca de alguna señal de Ood. Una llamarada de esa magnitud debería haberlo incinerado, pero Izuku no iba a bajar la guardia ni siquiera por un... Una mancha blanca pasó rápidamente a su lado y él giró la cabeza de golpe para ver a Mirko pateando la cabeza flotante de Ood antes de que pudiera acercarse sigilosamente a él. Segundo, murmuró Izuku débilmente, disparando sus llamas violetas para atrapar a Mirko y depositarla en un tejado cercano. No lo derribaremos si le arrancamos la cabeza, y ya es muy testarudo, le gritó Mirko. Puede aguantar una buena paliza y seguir adelante. Mientras decía esto, la cabeza de Ood voló de nuevo a la escena, el resto de su cuerpo se reformó con la misma rapidez. Una plétora de zarcillos puntiagudos salieron disparados de sus brazos una vez más, cubriendo un área lo suficientemente amplia en un intento de atravesarlos a ambos. Mirko e Izuku los evadieron fácilmente, pero los picos que se dirigían hacia las ventanas de los edificios eran un problema. Con un chasquido de dedos, Izuku se vio envuelto en púrpura y disparó tantos zarcillos como pudo en todas direcciones. Nunca había intentado algo así antes con Violeta, pero eso no importó, ya que bloqueó e interceptó tantos picos de Ood como pudo. Atrapándolo en una enredada prueba de fuerza. Solo se dio cuenta de la sonrisa de Ood cuando ya era demasiado tarde, y antes de que pudiera soltarse, Ood usó su nueva conexión para acercarse a Izuku como una tirolina. Afortunadamente, Mirko estaba allí con ellos para asestarle una devastadora patada voladora a Ood para sacarlo de su curso el tiempo suficiente para que Izuku pudiera romper el agarre. Sin embargo, Izuku no hizo eso, y en lugar de eso decidió tirar de Ood hacia él. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Mirko mientras aterrizaba encima de otro edificio. Mientras tanto, Izuku comenzó a juntar sus llamas violetas en su palma para formar una bola densa. Si puede regenerarse solo con su cabeza, ¿qué pasa si no hay cabeza con la que regenerarse? Como para acentuar su pregunta, sacudidas de fuego carmesí se dispararon hacia la bola y se entremezclaron con las llamas violetas en su interior. Mirko se dio cuenta y dio unos pasos hacia atrás, e Izuku golpeó la bola en desarrollo contra el rostro emocionado de Ood. Se concentró, sin permitir que la bola explotara todavía mientras las llamas indomables de segunda marcha lo llevaban directamente al cielo. Mientras tanto, la bola violeta crecía cada vez más, expandiéndose desde el tamaño de una pelota de softball hasta el de una pelota de playa hasta que se convirtió en un globo aún más grande que Izuku y Ood juntos. La construcción que alguna vez fue violeta se había convertido en una monstruosidad brillante y cereza, potenciada por el fuego carmesí que la calentaba más allá de lo comprensible. Las llamas del mini sol en las garras de Izuku estaban cocinando a Ood de adentro hacia afuera, pero su regeneración funcionó igual de rápido para mantenerlo en forma para luchar. No importa, la batalla ya había terminado. Supernova. Gritó Izuku a los cielos, lanzando la enorme bola de muerte sobrecalentada directamente a través de las nubes, llevándose a Ood con ella. La bola de la muerte voló una distancia considerable hacia la estratosfera antes de que Izuku se permitiera respirar y descender de nuevo.
Luego, detonó, desatando una explosión titánica sobre la ciudad, cuya fuerza lanzó a Izuku de regreso a la Tierra como un meteorito. Segunda marcha se encendió una vez más para frenar su descenso, dejando un rastro magníficamente colorido a su paso. Para los que estaban en el suelo, la explosión fue un espectáculo de luces vibrantes de violeta y carmesí salpicando los tonos anaranjados del sol poniente. El arco iris en forma de cometa que caía de regreso a la Tierra simplemente completó el hermoso mosaico dejado por el choque monumental. Aún así, todos los espectadores contuvieron la respiración, sin atreverse a pronunciar una palabra antes de que Beacon resurgiera. El cometa continuó su viaje de regreso, acercándose cada vez más al suelo con cada segundo que pasaba. Luego, cuando pasó por el horizonte, una mancha blanca lo interceptó, ralentizándolo marginalmente mientras la bola de fuego rebotaba entre los edificios en su camino hacia abajo. Finalmente, se estrellaron contra el suelo, tallando una profunda zanja en la calle hasta que finalmente se detuvieron. Unos cuantos valientes se apresuraron a ver los restos, pero antes de que pudieran llegar a algún lugar, dos bufandas emergieron del suelo, una escondida detrás de una cortina de pelo blanco mientras que la otra cubría una mata de color verde. De entre las cenizas surgieron triunfantes Beacon y Mirko, y cuando la alegría del público por su victoria finalmente se instaló, Izuku dio unos pasos hacia adelante y lanzó todo el alcance de su don, lanzando un infierno de arcoíris al cielo entre vítores atronadores. Sí, diablos, Midori. Thor fue la primera en volverse loca por la victoria de su amiga, pero ese sentimiento fue compartido unánimemente en toda Ains Alliance mientras la clase se volvía loca en celebración. ¿Cómo es que siempre es tan genial? Mineta gimió, medio adoró, entre lágrimas. Su llanto lleno de orgullo se detuvo cuando un golpecito en su rodilla atrajo su atención hacia una Eri igualmente llorosa que le ofrecía un pañuelo de papel. No te sientas mal, dijo Eri, con la voz llena de orgullo. Es genético. No pasó inadvertido para él que Eri fuera literalmente adoptado, pero optó por dejarlo así. Detrás de los estudiantes, Mignig finalmente se permitió liberar el aliento que estaba conteniendo, mientras que Aizawa se quejaba algo sobre que un niño problemático favorito le estaba provocando un maldito ataque al corazón. Izuku exhaló y el humo salió de su boca y de los respiraderos de sus brazos mientras se apagaba. Mirko se acercó a él y le dio una palmadita en la espalda de la única manera que Mirko sabía hacerlo, casi derribando a Izuku. Lo hiciste bien hoy, Big Green lo felicitó, calmando el corazón de Izuku. ¿Big Green? Preguntó tentativamente, analizando las palabras como si no fueran reales. Mirko le sonrió, y era muy diferente de las muecas y sonrisas burlonas que solía darle. Esta era suave y tenía toda la calidez de un hermano mayor orgulloso. Te graduaste oficialmente. En lo más profundo de Izuku, una parte vieja y abandonada de él cobró vida y las lágrimas corrieron rápidamente por sus mejillas. Gracias. Antes de que ella pudiera preguntarse por qué lloraba, él la abrazó y la envolvió en un fuerte y cálido abrazo. Gracias por todo, Mirko. Ella solo se quedó en azul por un segundo antes de devolverle el abrazo, entendiendo exactamente por qué le estaba agradeciendo. Niño, prácticamente me volví rebelde por ti. Puedes llamarme Rumi, ¿sabes? Eso no hizo nada para detener las lágrimas, pero a ninguno de los dos le importó. Todo lo que le importaba a Rumi era que finalmente había encontrado a su hijo, e Izuku simplemente disfrutaba sabiendo que todavía contaba con apoyo después de tomar la peor decisión precipitada en el festival escolar. Desafortunadamente, el momento no duraría. La policía hizo todo lo posible para evitar que los civiles se agolparan en la zona, pero las aceras se estaban llenando rápidamente de gente, y menos aún de la prensa que intentaba sacar una buena foto del héroe número 1 de Japón abrazando al terrorista más controvertido de los últimos tiempos. Para empeorar las cosas, Mirko se dio cuenta de que otra figura corría por los tejados hacia ellos y entrecerró los ojos mientras rompía el abrazo para prepararse para que sus vidas se volvieran sustancialmente más complicadas. Izuku se dio la vuelta para ver a un hombre con un traje blindado negro y rojo caer del cielo e impactar contra el suelo como un superhéroe del siglo XXI. Tenía una sonrisa arrogante y un brillo de emoción en los ojos cuando los miró. La multitud de todos lados jadeó y murmuró en conmoción. ¿Anticipación? ¿Indigestión? Izuku no estaba del todo seguro, para ser honesto. Rumi Usagiyama, dijo el recién llegado con tono zalamero antes de hacer una pausa con un arrepentimiento claramente insincero. Lo siento, Mirko.
Probablemente debería ser un poco más ceremonioso con el héroe número 1. Hizo otra pausa y se puso la mano en la barbilla para pensar exageradamente en algo. Pero no lo estarás por mucho tiempo ahora que estoy aquí. El silencio fue todo lo que el dúo ofreció como respuesta a eso. Izuku lo miró sin comprender, mientras que Mirko simplemente arqueó una ceja sin impresionarse. Tomándose con calma el silencio, continuó, dándose una palmadita en el uno en negrita que llevaba estampado en el pecho. Permítanme presentarme formalmente. Soy Unbreakable, su muy pronto héroe número 1. Después de todo, este país merece un número 1 al que puedan admirar. Se merecen un número 1 con el que puedan identificarse. Se merecen un número 1 que no sea defectuoso. Mirko parpadeó y su enojo aumentó a medida que él hablaba. Su primer instinto fue darle una patada en la garganta. No hubo un segundo instinto. Sin saber o tal vez sin importarle el destino que estaba a punto de caer sobre él, insistió con la misma altivez con la que llegó, despidiendo físicamente a Mirko. De todos modos, no estoy aquí por ti, así que puedes hacerte a un lado y ver a un verdadero héroe en acción mientras traigo esto. Un destello amarillo después, el puño verde y ardiente de Izuku se estrelló contra la mandíbula de Unbreakable más rápido de lo que nadie podría parpadear, arrojándolo por la calle hasta que se detuvo violentamente gracias a un auto estacionado. Su cuerpo flácido e inconsciente se deslizó sobre el pavimento en un patético montón mientras todos los que estaban en el lugar y los que miraban desde sus casas se quedaron en un silencio atónito. Izuku, por otro lado, simplemente se dio la vuelta y se alejó caminando con calma. Sería mejor si abandonaba la escena mientras los demás profesionales seguían procesando lo que estaba sucediendo. No estaba seguro de quién o cuántos de ellos aprovecharían la oportunidad de arrestarlo. Un ligero movimiento en su periferia le mostró que uno de esos héroes se sacudió su estupor y dio un paso adelante, pero una mano firme en su hombro de Hellboy, así como un movimiento de cabeza aún más firme, lo mantuvo en su lugar a regañadientes. Entonces, Izuku vio a un reportero de campo y un camarógrafo en la acera cerca de él. En sus manos estaba la oportunidad de asestar otro golpe a la comisión, y la aprovechó con gusto. La reportera volvió a la tierra cuando él se acercó y rápidamente se recompuso. En lugar de esperar a que ella hablara, Izuku le hizo un gesto al camarógrafo. ¿Estás grabando? Cuando el camarógrafo asintió, Izuku le dirigió una mirada penetrante a la lente antes de pasar el pulgar hacia la figura golpeada de Unbreakable. Los huesos de ese idiota están hechos de tungsteno, no de titanio. Su enemigo natural es un par de alicates decentes. Si se supone que este es uno de los mejores y más brillantes de la comisión que ellos mismos entrenaron, entonces tal vez su disolución era necesaria desde hace mucho tiempo. Con esa nota enfática, Bacon despegó una vez más. Ese bicho infernal, sarnoso y arrogante. Hace años que debería haberlo matado a tiros en la calle como a un perro, cuando tuve la oportunidad. La sede de HPSC estaba atravesando una tormenta de caos que, hay que reconocerlo, había sido un tema recurrente últimamente. En ningún otro lugar era más evidente que en la oficina recientemente reparada de la señora presidenta, donde la mujer vendada en cuestión estaba furiosa frente a su computadora. Sospechaba que el virus repentino que asoló su red privada era obra de Nefu, pero la ola de bots que publicaban información clasificada sobre AUX solo lo confirmó. El maldito roedor comprometió su red y luego atacó antes de que tuvieran la capacidad de suprimir las filtraciones. Reconocería lo inteligente que fue la jugada si no estuviera absolutamente furiosa. Y eso no era lo único que la enfurecía, como lo evidenciaba la pantalla rota del monitor de televisión que yacía derrotado en el suelo. Obtuvo un asiento en primera fila para ver a su traidor héroe número 1 y el candidato más nuevo para la perdición de su existencia, Izuku Midoriya, luchando contra un Nomu en Fukuoka. All for One no estaba muerto. ¿Tomura Shigaraki todavía los tenía en su poder después de que se volviera contra él? Preguntas para más tarde. Lo que importaba en ese momento era que Midoriya avergonzara a uno de sus paragones con un solo golpe y, para colmo de males, la arremetió directamente contra todo el país después de hacerlo. Si se supone que este es uno de los mejores y más brillantes miembros de la comisión, que ellos mismos entrenaron, entonces tal vez su disolución ya era necesaria desde hace tiempo. Esas fueron las palabras que hicieron que su puño se estrellara contra la pantalla. Oh, cómo ansiaba retorcer el cuello flacucho y pequeño de ese chico.
Por lo general, contaba los días hasta que tendría el cuerpo disecado de Nezu en una vitrina en su casa, pero ahora prepararía un lugar acogedor en su repisa para la cabeza de ese chico. Señora presidenta. Gritó Junji Mishima, desaliñado y sin aliento, mientras casi irrumpía en la habitación. Mishima, a menos que un Boeing haya impactado en las colinas de Azabudai, te haré arrastrar y descuartizar por irrumpir en mi oficina. Escupió con un veneno tan corrosivo que Mishima se agachó físicamente para perdonarle la cabeza. Balbuceó, reuniendo la voluntad para decir lo que necesitaba antes de perder el valor por completo, es incluso peor que eso, señora presidenta. ¿Qué carajo podría ser peor que eso, Mishima? Presionó con vehemencia, ahora al límite de su paciencia. Mishima entró con cautela en la oficina y, temblorosa, levantó una tableta cuando llegó a su escritorio. Resoplando por la boca porque todavía tenía la nariz tapada con una gasa y una tablilla, tocó la pantalla con enojo para reproducir el vídeo que Mishima consideró tan urgente como para llamar su atención de inmediato. Mis queridos espectadores, bienvenidos a otra entrega de las cobardes actividades de Gentle Criminal. Bueno gente, ese fue el capítulo número 52, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.